Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Los llamaban Sarin, la bestia de la muerte. Durante siglos, permaneció en una jaula reforzada en los archivos del Consejo Galáctico, como una reliquia de una guerra ya pasada, pero aún temida. Se decía que, en su mejor momento, había despedazado batallones enteros de soldados de élite alienígenas. Nadie se atrevía a acercarse hasta ahora. Los archivos del Consejo Galáctico eran un cementerio de pesadillas olvidadas, artefactos de poder inimaginable y herramientas que habían acabado con civilizaciones. Y, en el corazón mismo de esos archivos, una bestia de guerra que se negaba a morir permanecía inmóvil en su jaula. Una criatura ancestral, de garras, escamas y malicia. No estaba muerta, no podía estarlo, al menos eso decían los rumores. Había sido diseñada por un imperio alienígena ahora extinto, con un solo propósito: matar. Se había ganado incontables títulos a lo largo del tiempo: Sarin, la bestia de la muerte, la perdición de los ejércitos, el sabueso eterno. Para algunos, su existencia era un mito, pero para quienes trabajaban en los archivos era una realidad silenciosa y aterradora. Era un recordatorio de lo que sucede cuando la vida se convierte en arma. Nadie se atrevía a acercarse, mucho menos a interactuar con ella. La jaula estaba reforzada con barreras de energía capaces de detener las ondas de choque de una supernova. Era el testimonio del terror que despertaba en el Consejo. Cientos de especies habían tratado de domar a la bestia, pero todas habían fracasado. Mataba a cualquiera que se le acercara. Y ahora llegaba un humano. A ver si lo entiendo bien. Bufó el alto conservador Gnar, un cartano de piel pálida y 6 relucientes ojos que se alzaban imponentes sobre la pequeña y tosca figura que tenía frente a él. Tú, un simple humano, ¿deseas entrar en la cámara de contención de Sarin, la bestia de la muerte? El humano esbozó una sonrisa. Se llamaba Teniente Daniel Harris. Aunque hablar no le importaba en lo más mínimo. Los humanos eran criaturas impredecibles, tercas, temerarias y, sin embargo, seguían vivos de puro milagro a lo largo de una historia galáctica llena de malas probabilidades. Sí, respondió Harris con soltura, acomodando la gastada correa de su mochila. Oí que tienen ahí adentro a un malentendido y pensé que alguien debería saludarlo. La cámara quedó en silencio. Una docena de escribas alienígenas se paralizaron, abriendo los ojos con horror mientras se volvían hacia el humano. Algunos susurraban con un miedo palpable, otros lo miraban como si estuvieran viendo a alguien dar un paso hacia un agujero negro. ¿Tú crees que esa criatura es una mascota?, escupió Gnar, entrecerrando sus 6 ojos como dagas. Sarin ha masacrado a miles de millones, imperios enteros fueron devorados por su furia. ¿Qué te hace pensar que estarás a salvo? Harry simplemente se encogió de hombros, esbozando una sonrisa ladeada. Tal vez es que no ha conocido a la persona adecuada. La furia de Gnar se tambaleó un instante, reflejando confusión en sus rasgos alienígenas. ¿Estaba bromeando aquel humano? Firmaré el descargo de responsabilidad que sea, dijo Harris, poniéndose serio de repente. Esta bestia no es una herramienta ni una máquina, sino que está viva. Alguien tiene que tratarla como si importara. Gnar agitó una mano temblorosa hacia las puertas de contención. Está bien, humano, muere rápido. No voy a limpiar los restos que dejes. Los guardias activaron las enormes puertas, cuyos mecanismos rechinantes se abrieron con un gemido, mientras los escudos de energía se disipaban. Una ráfaga de aire caliente recorrió el pasillo, un calor antinatural que olía a cosas antiguas y olvidadas. Una oleada de pavor inundó la sala mientras Harris avanzaba hacia la oscuridad. Las puertas se cerraron de golpe tras él. Dentro de la jaula, la cámara que contenía a Sarin era enorme, una caverna de paredes metálicas que se perdían en la penumbra, apenas iluminada por luces parpadeantes. El aire era denso y cargado de un olor que Harris no supo identificar. Y allí estaba la bestia de la muerte. Sarin permanecía enroscado en el centro de la sala, un cuerpo gigantesco y musculoso, cubierto de escamas negras como el vacío, atravesadas por destellos rojos incandescentes. Sus garras se hundían en el suelo como espadas clavadas en piedra.
Su respiración resonaba en la cámara con un sonido grave que hacía vibrar el pecho de Harris. Harris silbó suavemente. Vaya, sí que eres grande. La bestia se movió, un leve estremecimiento recorrió sus escamas mientras alzaba lentamente la cabeza. Su rostro era anguloso y aterrador, una fusión entre depredador y pesadilla. Se abrieron 4 ojos carmesís, cada uno de los cuales se clavaba en Harris con una intensidad capaz de helar un sol. Harris se detuvo, se quedó erguido, con la postura relajada, aunque una parte primitiva de su mente le gritaba que saliera corriendo. Sarin se irguió cada vez más, desplegando su cuerpo, cada paso retumbaba bajo su peso. Entonces, gruñó, un sonido bajo y atronador que sacudió la cámara. Harris juraría que las paredes temblaron. No era un gruñido de advertencia, sino el que suelta un depredador supremo justo antes de abalanzarse. El humano no se inmutó. «Hola, grandulón», dijo con calma, su voz cortando el retumbo. «No vengo a pelear contigo». La bestia se detuvo, inclinó lentamente la cabeza, como si sintiera curiosidad. Harris metió la mano en la mochila con sumo cuidado, sin perder el contacto visual. «Te traje algo. Supuse que podrías tener hambre». Sacó un pedazo de carne grueso y veteado, cocinado lo justo para que soltara un aroma intenso. Con cuidado, lo dejó en el suelo y retrocedió un paso. Los ojos de Sarin se entrecerraron y sus enormes fosas nasales se dilataron mientras olfateaba el aire. Por un momento, Harris no supo qué pasaría después. Con un movimiento lento y decidido, Sarin avanzó. Sus garras resonaban contra el suelo metálico como truenos lejanos. Olfateó la carne y emitió un sonido gutural, pero esta vez no fue un gruñido, sino algo más suave. Sus mandíbulas se abrieron mostrando hileras de colmillos afilados como cuchillas. Harris contuvo el aliento. La bestia devoró la carne de un solo bocado y luego lo miró de nuevo. «Buen chico», murmuró Harris con ternura, sonriendo. «¿Ves? No soy tan malo». Sarin exhaló con fuerza, dejando escapar un aire caliente y pesado, casi como el de un horno industrial. Por primera vez, sus ojos dejaron de brillar con malicia. Seguía siendo terrorífico, gigantesco y peligroso, pero en su mirada había algo nuevo, reconocimiento y confianza. Harris se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas y los brazos apoyados sobre las rodillas. Permaneció así, quieto y paciente, mientras la bestia lo observaba. Nadie más en la galaxia se atrevería a hacer esto, pero él no era como los demás. «No eres un monstruo», dijo Harris suavemente, dirigiéndose al vacío. «Solo has estado demasiado tiempo solo, ¿verdad?» Sarin ladeó la cabeza en un gesto casi infantil para una criatura de proporciones tan aterradoras. El silencio invadió la cámara. Hombre y bestia permanecieron allí, compartiendo un momento de paz frágil. Afuera, los escribas del Consejo Galáctico esperaban nerviosos junto a las puertas, preparados para oír gritos. En su lugar, solo alcanzaban a percibir un silencio tenue, interrumpido luego por risas suaves. Las puertas de la cámara de Sarin se abrieron con un siseo y todos los alienígenas del pasillo se pusieron en guardia, temiendo lo peor. Harry salió caminando con calma, su uniforme estaba polvoriento, pero intacto. Los escribas lo miraron con incredulidad. Nar se le cayó la tablilla de datos que sostenía. Detrás de Harris, Sarin se alzaba en la entrada de la cámara, inclinando un poco su cabeza monstruosa mientras observaba su partida. ¿No te mató? ¿No te ha matado? ¿No te ha hecho pedazos? Harry sonrió, acomodándose la mochila al hombro. No es tan malo. El pasillo volvió a quedar en silencio, mientras los alienígenas veían a Sarin retroceder a la penumbra de la cámara. Sus ojos ardientes se posaron en Harris por un instante, antes de que las puertas se cerraran de nuevo. Nar se volvió hacia el humano, incapaz de articular palabra. ¿Qué hiciste?, atinó a decir. Harris guiñó un ojo. Me gané un amigo. El Consejo Galáctico había lidiado con guerras planetarias, eventos de extinción y amenazas cósmicas inimaginables. Pero la noticia de que Sarin, la bestia de la muerte, se había hecho amigo de un humano provocó un pánico total. Para unas criaturas que gobernaban mediante el orden y el miedo, aquello era el caos personificado. La cámara del Consejo era todo un espectáculo, una vasta arena en forma de media luna, llena de líderes de cientos de especies alienígenas.
Banderas holográficas de sus respectivos imperios flotaban en el aire con un brillo tenue. En el centro se encontraba el alto conservador Gnar, con el sudor resbalando por su pálido rostro ceniciento mientras se dirigía a los reunidos. Los murmullos y cuchicheos se habían convertido ya en acaloradas discusiones antes incluso de que empezara a hablar. Miembros del Consejo, comenzó Gnar con la voz entrecortada, nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. Sarin, la bestia de la muerte, la criatura que yo encarcelé, no solo ha perdonado la vida a un humano, sino que parece haberse vinculado con él. El clamor que siguió fue ensordecedor. Un can de 3 ojos golpeó la mesa con el puño. Esto es una catástrofe. Esa bestia es el arma más peligrosa de la galaxia y ahora obedece a un humano. Es una locura. Bramó un señor de la guerra, Beric. Esa criatura no obedece a nadie. Ese humano solo a su matanza. Gnar levantó una mano temblorosa. Silencio, todos. La multitud se calmó, aunque solo un poco. Debemos comprender y contener este suceso de inmediato, continuó. Traeremos al humano Daniel Harris ante este consejo para que dé explicaciones. Si este vínculo supone una amenaza para la seguridad galáctica, debemos actuar. Los murmullos regresaron, pero esta vez sin desacuerdo alguno. La antigua bestia de la muerte, un arma capaz de diezmar flotas enteras, se había convertido en un factor impredecible bajo la influencia de una especie conocida por sus actos imprevisibles, los humanos. A pesar de su escasa población y corta vida, tenían un historial de reescribir las expectativas galácticas y eran peligrosos. La citación. Daniel Harris apenas había regresado a su nave cuando recibió la orden del Consejo por proyección holográfica directa. Estaba descansando en la bodega de carga, manipulando unos cables, cuando la figura temblorosa de Gnar apareció ante él. Humano, dijo Gnar, con el tono de alguien que prueba algo amargo, tienes la orden de presentarte inmediatamente ante el Consejo Galáctico. Tu interacción con Sarin ha causado una gran conmoción. Harry siguió la mirada de sus herramientas. Me alegra verte también, Gnar. No es una petición, darás explicaciones, soltó Gnar, mordaz. El Consejo exige respuestas. Harry suspiró, secándose las manos en un trapo. ¿Qué hay que explicar? El gran lagarto aterrador no es tan aterrador si lo conoces. Vendrás, gruñó Gnar, o iremos a buscarte. El humano puso los ojos en blanco. Está bien. Envía las coordenadas. Llevaré algo para picar. El holograma de Gnar parpadeó y se desvaneció frustrado. La cámara del Consejo. Cuando Harris llegó a la cámara, la reacción fue exactamente la que esperaba. Se oyeron jadeos de incredulidad mientras el único humano caminaba con paso firme hacia el centro. Llevaba sus botas gastadas, un chaleco lleno de bolsillos y esa sonrisa engreída que parecía irritar a todos los alienígenas presentes. No había guardias, no los necesitaba. No los necesitaba. La cámara del Consejo estaba equipada con disruptores de energía y campos de contención diseñados para incapacitar a cualquier ser. Los delegados no le temían a él, sino a lo que representaba. Nara aguardaba al frente, lanzándole miradas asesinas, mientras Harris se colocaba en posición. Daniel Harris, has sido citado para responder por tu comportamiento temerario. Entraste en la cámara de contención de la bestia de la muerte y regresaste ileso de algún modo. Sí, respondió Harris con tranquilidad. La delegada Altari, cubierta de plumas, agitó sus alas con furia. ¿Y ahora la criatura confía en ti? ¿Cómo es posible? Harris se encogió de hombros. Fui amable con él. Un murmullo de incredulidad se extendió por la multitud. ¿Fuiste amable? Bramó el señor de la guerra Tusik. ¿Eso es todo? Harris cruzó los brazos. ¿Alguna vez han pensado que, si tratas a algo como un monstruo, va a actuar como tal? Sarin no es una arma sin mente. Está vivo, es inteligente y lo han tenido encerrado desde antes de que sus imperios existieran. Tienen suerte de que no los haya convertido a todos en polvo estelar. La sala se sumió en un estallido de furiosas discusiones, voces que se superponían unas a otras, acusaciones y pánico. La voz de Gnar se hizo oír por encima de ellas. Basta ya. Señaló a Harris con un dedo amenazante. Si estás mintiendo, humano, pones en peligro a todos. No podemos permitir que la bestia de la muerte permanezca suelta, debe ser destruida. La sala quedó en silencio.
Harris dejó de sonreír y habló con voz baja y peligrosa. Perdón, Narciso, ¿lo oíste? ¿Debemos eliminarla antes de que amenace la estabilidad galáctica? Perdón, Narciso, ¿lo oíste? ¿Debemos eliminarla antes de que amenace la estabilidad galáctica? Es una reliquia de guerra que jamás debió existir. La sonrisa de Harris se borró por completo y una chispa de ira brilló en sus ojos. No lo entienden, ¿verdad? Sarin no es la amenaza. Ustedes lo son. El consejo volvió a sumirse en el caos, mientras se gritaban acusaciones. Harris permaneció firme, con los puños cerrados a los costados, mientras Bnar se abalanzaba sobre él. Si no colaboras para contener a la bestia, dijo Bnar con frialdad, lo haremos nosotros mismos y serás tú, humano, quien cargue con las consecuencias. Antes de que Harris pudiera responder, sonó una alarma de emergencia. Luces rojas iluminaron la cámara y apareció una proyección holográfica que mostraba la cámara de contención con sus inmensas puertas abiertas. Sarin ya no estaba. El pánico se disparó y los miembros del consejo gritaban y abandonaban sus asientos. Bnar se quedó clavado en el sitio, con sus 6 ojos abiertos de par en par por el terror. En cambio, los labios de Harris esbozaron una pequeña sonrisa resignada. Vaya, murmuró. Parece que han dejado salir al grandulón de paseo. Bnar se volvió hacia él, pálido y tembloroso. ¿Qué has hecho, humano? Harris se encogió de hombros. Yo no he hecho nada. Son ustedes quienes querían pelear. Y en algún lugar de las profundidades del espacio, un gruñido bajo resonó en el vacío. Sarin, la bestia de la muerte, estaba libre. La Cámara del Consejo, antaño un centro de autoridad impasible, se había transformado en un campo de batalla de terror. En las pantallas se veían advertencias, mientras el caos se intensificaba. Se ha producido una brecha en la contención. Sarin ha escapado. Nivel de amenaza, extinción. Daniel Harris no se inmutó, pero el consejo sí. Bnar, con las garras temblorosas, se aferró al podio mientras seguían sonando las sirenas de emergencia. Los delegados alienígenas corrían en desbandada, algunos hacia las salidas y otros para organizar planes de contingencia. Sin embargo, todos tenían la misma expresión, terror absoluto. Cierren el sistema, rugó Bnar a sus ayudantes. Sellen cada portal, desplieguen flotas de caza, no dejéis entrar ni salir a nadie. En el centro de la sala, Harris se sentía un extraño, con las manos metidas en los bolsillos de su chaleco, mirando en silencio como todo se desmoronaba. Sabía lo que vendría después y no le entusiasmaba. El señor de la guerra Berk, con los colmillos temblorosos de rabia, subió hasta la plataforma de Bnar. Esto es culpa tuya, le gritó a Harris. Has desatado a la bestia contra todos nosotros. Error, respondió el humano con calma, girándose hacia él. Ustedes lo encerraron. Yo solo lo traté como si no fuera el secreto sucio que ustedes ocultaban. Quizá decidió que ya estaba harto de recibir órdenes. Su acusación fue como un disparo láser. Berk se lanzó hacia Harris, pero un campo de fuerza lo contuvo y se quedó allí, gruñendo. La voz de Bnar, cargada de desesperación, tronó en la sala. Basta. No podemos perder tiempo culpando a este humano. Desplieguen todas las flotas disponibles para cazar a la bestia de la muerte. Harris dejó escapar un bufido. ¿Cazarlo? Buena suerte con eso. Aquellas palabras, pronunciadas con tal despreocupación, dejaron a todos atónitos. Cientos de ojos alienígenas se volvieron hacia él al unísono. Bnar lo fulminó con la mirada, una mezcla de rabia y curiosidad. ¿Por qué iba a ser un problema? Exigió. Harris se recargó contra la barandilla. Porque no están persiguiendo a un fugitivo, sino intentando encerrar a una tormenta. ¿Saben cuán poderoso es Sarin realmente? El consejo se quedó callado. Bnar lo contempló con recelo, pero con la disposición de escuchar. Sus flotas no tienen ninguna oportunidad, continuó Harris. Solo han visto a Sarin contenido. ¿Qué creen que pasará cuando algo así de poderoso ya no tenga cadenas? La respuesta no se hizo esperar. Una flota del sector 7 desapareció del mapa holográfico sin previo aviso, sin señales, de la noche a la mañana. Sector 7, respondan. Gritó Bnar con pánico en la voz. Necesitamos su transmisión. Estática. Finalmente, apareció la señal de la nave líder, distorsionada.
Lo que se veía era puro caos, fuego, humo, alarmas y, al fondo, emergiendo, Sarin. La criatura, de un tamaño mayor que el de cualquier acorazado, destrozaba las naves de guerra como si fueran de papel. Sus escamas repelían todos los disparos y misiles. Entonces se cortó la transmisión. La sala de guerra quedó sumida en un silencio mortal. Todos se quedaron helados. Harris murmuró casi para sí. Nunca tuvieron oportunidad. Un plan arriesgado. Mnar se giró hacia Harris, con ira y desesperación en el rostro. ¿Sabías que era tan poderoso? Claro que lo sabía, respondió el humano con tono llano. Pasé tiempo con él y me di cuenta de lo que realmente es. Los puños de Mnar se apretaron. Entonces lo arreglarás. Te uniste a la bestia de la muerte, la domaste. Si no nos ayudas a detenerlo, morirán millones. Los ojos de los delegados se clavaron en Harris en un silencio tenso. Por primera vez, el humano dejó de sonreír. Observó la sala de guerra y los destrozos que Sarin había causado, que se proyectaban en las pantallas. Hablaré con él, dijo al fin. ¿Qué te hace pensar que podrás detener esto? Preguntó la delegada Altari. Harris se encogió de hombros. Porque Sarin no es un monstruo. Está furioso y, tal vez, la galaxia necesite escucharlo. Mnar dio un paso al frente, con la voz baja y amenazante. ¿Y si se niega a escuchar? La mirada de Harris se endureció. Entonces, será mejor que recen para que solo quiera vengarse de ustedes y no de toda la galaxia. La cámara del consejo quedó en silencio mientras Daniel se dirigía a su nave. Sentía sobre sí el peso de un centenar de ojos alienígenas. En la sala de guerra, Barnes se dirigió a sus ayudantes. Preparen la flota de contención, ordenó con gravedad. Si el humano fracasa, destruiremos a la bestia de la muerte, aunque nos cueste todo. Al salir de la sala, Daniel miró las estrellas, donde Sarin aguardaba. Espero que todavía quieras hablar conmigo, grandullón, susurró, porque si no, la galaxia arderá. La vasta oscuridad del espacio se abrió ante Daniel Harris como un océano infinito. Solo, en su pequeña nave humana reforzada, avanzó directo hacia el ojo de la tormenta. Las flotas del Consejo estaban dispersas, sus naves destruidas y sus ánimos destrozados. Pero Daniel no había venido a luchar, sino a enfrentarse a la bestia que todos temían. El sistema estelar conocido como Zorak Prime se había convertido en un cementerio. En su órbita flotaban restos de naves, cascos retorcidos y chamuscados por la batalla, algunos aún ardían por fugas de oxígeno. Las que antes eran flotas orgullosas de una docena de especies, ahora eran basura espacial. En el centro de ese desastre, Sarin flotaba como una pesadilla viviente. La nave de Daniel se estremeció al acercarse. Los sensores alertaban de picos de radiación, anomalías gravitatorias y niveles de energía inverosímiles. Sarin no solo estaba vivo, sino que también desprendía un poder puro y primitivo, como un sol a punto de explotar. Bueno, grandullón, susurró Daniel, aferrando los mandos, soy yo. No me aplastes como a un insecto. Sarin se volvió hacia él. Su escala era tal que a Daniel se le revuelve el estómago. El cuerpo de la bestia eclipsaba cualquier construcción humana, era un tapiz de armadura viva y reluciente de energía. Sus ojos, como estrellas fundidas, se posaron en la diminuta nave. Por un instante, Daniel dudó si podría lograrlo. ¿Y si Sarin ya no quería razonar? ¿Y si la rabia había consumido su mente? Aún así, se obligó a respirar. Sarin, soy yo, Daniel. ¿Me recuerdas? Silencio. Después llegó el profundo retumbo. No era un sonido como tal, en el espacio no había aire, pero Daniel sintió las vibraciones como un pulso de algo antiguo y airado a través de los sensores de la nave. La voz de Sarin emergió con la fuerza de una avalancha, grave y profunda, haciéndole vibrar los huesos. Humano. Viniste. Daniel exhaló con una mezcla de alivio y miedo. Sí, vine. No te lo pusiste fácil para encontrarme. La bestia se acercó, ensombreciendo la nave humana con su forma colosal. Daniel aún veía las cicatrices grabadas en la armadura viva de Sarin, marcas de milenios de encierro, de experimentos y torturas de especies que temían su poder. El Consejo lo había encadenado y enterrado bajo montañas de mentiras, y ahora estaba libre y furioso. ¿Por qué estás aquí?, gruñó Sarin. Les di misericordia una vez. Por eso me encerraron.
Daniel se inclinó un poco hacia adelante y habló con suavidad, pero con firmeza. No estoy aquí por el consejo. No me interesan sus guerras ni sus flotas. Vine por ti, Sarín. La bestia se quedó inmóvil. Daniel continuó con voz más intensa. No les debes misericordia, Sarín. Pero esto, señaló el caos del exterior, esto no es justicia, es venganza, y lo va a destruir todo, incluso a ti. La criatura dejó escapar un gruñido tan fuerte que sacudió la nave de Daniel. Lo merecen. Me convirtieron en un monstruo. No eres un monstruo, no para mí. Eres más que lo que te hicieron, eres mejor que ellos. Por primera vez, Sarín vaciló. El brillo de sus ojos se atenuó ligeramente, como si una duda se hubiera filtrado en su mente. Daniel se armó de valor y prosiguió. No quieres quemar la galaxia entera, no buscas conquistar ni destruir por placer. Lo que quieres es ser libre. Libre de verdad, sin que te persigan, te teman o te encierren otra vez. Quieres paz, pero nunca la encontrarás si dejas que el odio te consuma. Sarín contempló al humano, esa forma diminuta ante él. El universo pareció encogerse bajo su presencia gravitacional. Daniel apretó con fuerza los mandos. Un paso en falso, una sola palabra errada, y Sarín lo aniquilaría. Te pido que confíes en mí, como yo confié en ti. Silencio. Los segundos se hicieron eternos. Al fin, Sarín habló. ¿Confiar? Me convirtieron en un arma, pero tú eres distinto. Daniel tragó saliva y sintió como su corazón le golpeaba el pecho. Yo soy distinto. Los humanos somos diferentes. Por eso vine, no para detenerte, sino para hablar contigo. Porque eres mi amigo, Sarín. El brillo incandescente de los ojos de Sarín se fue apagando. La bestia gigante, el ser que había reducido flotas a chatarra, giró la cabeza con un atisbo de duda. ¿Amigo? El momento era frágil como el cristal, el último error del Consejo. Desde el otro lado del sistema, la flota del Consejo seguía la escena a través de drones espía. Nar, desde su puesto de mando, apretaba los dientes, furioso y desesperado a la vez. ¿Está hablando con la criatura?, preguntó la delegada Altari, incrédula. Nar bufó. No importa, no podemos arriesgarnos a que falle. Preparen los cañones de aniquilación. Pero, intentó decir la Altari. El humano es prescindible. Rugó Nar. Si Sarín sobrevive, nosotros moriremos. Las armas de la flota vibraban, acumulando energía para asestar un golpe devastador. Y Sarín lo sintió, la furia de un titán. Alzó la cabeza de golpe, sus ojos ardiendo de nuevo. La nave de Daniel se estremeció cuando la criatura soltó un gruñido profundo que se propagó por todo el sistema. Nunca aprenden. Sarín, espera, gritó Daniel. Ya era tarde. La bestia se volvió hacia la flota, moviéndose a una velocidad que Daniel no creía posible. Los buques dispararon, lanzando haces de energía cegadores que cortaban el vacío. Sarín los absorbió, y sus escamas brillaron con más fuerza, como si se alimentara de ese poder. Y entonces, desató toda su furia contra la flota. La nave insignia de Bnar quedó reducida a escombros. Las naves estallaron una tras otra, arrasadas por la imparable ira de Sarín. Desde su cabina, Daniel contempló con horror cómo Sarín atravesaba la flota como un huracán. El Consejo había elegido la guerra y fue aniquilado. La última súplica. Cuando el silencio regresó, el sistema estaba vacío, solo quedaban restos flotantes y polvo. Sarín, todavía resplandeciente, se volvió hacia la nave de Daniel. Su voz cavernosa resonó. Me obligaron a hacerlo. Daniel asintió con tristeza. Sí, lo hicieron. Pero ahora se acabó. Es hora de dejarlo atrás, Sarín. Comienza de nuevo. Se le notaba el miedo en la mascarilla. Sarín no dijo nada durante un tiempo. Al final, la bestia se alejó y se adentró en la oscuridad. Me iré. Pero recuerda, humano, que si me cazan de nuevo no habrá piedad. Sarín desapareció en las tinieblas, dejando a Daniel solo entre las estrellas. Unas horas después, Daniel Harris regresó a la Cámara del Consejo y se plantó ante los delegados que seguían vivos. Ustedes provocaron esto, dijo con frialdad. Lo empujaron demasiado lejos. Sarín se fue, pero si vuelven a ir tras él, no sobrevivirán a lo que venga. Daniel lo miró, rebosante de furia, pero sin atreverse a replicar.
Daniel se dio la vuelta para marcharse y, al pasar por la puerta, dejó que su voz resonara en la sala. Quizá la próxima vez escuchen a un humano cuando les diga que se detengan. Y las puertas se cerraron tras él. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.